Un día, un hermano de alma me dijo: eres un guerrero. Y hasta hoy no supe qué quiso decir con ello, hasta que escuché las palabras de un hombre sabio. Has visto muchas cosas y no temes la muerte, pero algunas veces la deseas, ¿no es cierto? Eso le pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Como las flores vamos muriendo. Reconocer la vida de cada sorbo de aire, de cada taza de té, de cada muerte. Ese es el camino del guerrero. Katsumoto. Y ese soy yo. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go, 'cause you are like a ghost in my ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con el final de la primavera? La verdad es que está siendo una primavera muy rara. De repente hace calores de verano, de repente hace días de invierno, de otoño. Uno no sabe muy bien a qué atenerse cuando sale de casa y busca en el armario ropa para vestirse. Pero si hay algo a lo que uno no sabe a qué atenerse, yo diría que es este último viaje que el Papa ha hecho a Madrid. Hay viajes que nacen de la fe, de la cercanía y del deseo sincero de encontrarse con otras personas, con otras gentes, es decir, con otras almas. Y luego están esos otros viajes que parecen escritos por un equipo de marketing, medidos al milímetro, calculados hasta el último gesto y diseñados para transmitir una imagen que poco tiene que ver con la realidad. Yo no sé si habéis viajado alguna vez en uno de esos viajes que todo está preparado, pero si lo habéis hecho, creo que es algo muy parecido lo que el Papa ha llevado a cabo esta vez en la capital de España. Hoy quiero hablar de uno de esos viajes, de una visita que, lejos de acercarme al mundo católico, ha terminado por alejarme todavía más, si es que yo ya me podía alejar más de todo el mundo católico, porque desde luego la Iglesia Católica no lleva un buen camino para mantenerme cerca. ¿Por qué titulo este viaje como algo tan frío, tan programado, tan llevado a cabo por un guión que ya está preestablecido? Porque cuando la espontaneidad desaparece, cuando la verdad se sustituye por un guión y cuando un líder, sobre todo eso, parece actuar más como representante de intereses ajenos que como voz propia, resulta imposible no sentir decepción, rabia y una profunda sensación de engaño. Y aquí es donde empieza mi verdadera reflexión. Porque yo no quiero hablar del recorrido exacto que ha llevado el Papa en Madrid. No quiero hablar de si visitó una plaza o una catedral, de todos los discursos que resultan absolutamente preparados, ni de las fotografías cuidadosamente seleccionadas para ocupar portadas y telediarios. Yo quiero hablar de algo mucho más terrenal, mucho más real, que por supuesto
Eso es lo que haría de la Iglesia Católica algo que a mí me despertaría una vez más las ganas de pertenecer a ella. Pero claro, no vamos por ahí. Yo quiero hablar del dinero. Cada vez que se produce una visita de estas características, escuchamos el mismo puñetero discurso. Nos dicen que es un acontecimiento histórico. Nos dicen que traerá riqueza, que dejará millones y millones de euros, y dicen también que será beneficioso para todos. Pero cuando uno rasca un poco la superficie, como en tantas y tantas cosas, aparece una pregunta muy incómoda. ¿Quién paga realmente esta fiesta? Porque la seguridad la pagamos entre todos. Los dispositivos policiales los pagamos entre todos. Los cortes de tráfico los sufrimos entre todos. Los recursos públicos, movilizados por diferentes razones, salen de los impuestos de todos. Los servicios extraordinarios se financian con dinero público. El esfuerzo económico se reparte entre millones de ciudadanos, practiquen o no religión alguna. Sin embargo, cuando llega el momento de repartir los beneficios, la historia cambia. Entonces ya no somos todos. Entonces los beneficios se concentran. Se llenan hoteles, se llenan restaurantes, se llenan determinadas tiendas, se benefician cadenas hoteleras, grupos de restauración, empresas turísticas de gran calado, operadores de transporte y negocios estratégicamente situados. Y ahí voy sobre todo, porque igual que pasa cuando el rey viaja a cualquier país, que detrás suyo va todo un séquito de empresarios a hacer 1000 negocios, del mismo modo, con el Papa y detrás del Papa va todo un séquito que aprovecha, por un lado, su influencia y por otro lado, su capacidad de contactar con los empresarios del lugar al que se accede. Y dichos empresarios, gracias a ese viaje, gracias a todo ese gasto que se lleva a cabo a nivel público, profundizan y crean y generan chanchullos y negocietes que les vuelve a hacer ricos. Y todo eso tiene lugar porque lo pago yo, lo pagas tú y lo pagamos todos. Y yo me pregunto, ¿dónde está mi parte? Esa es la pregunta que yo me haría. Si me piden que contribuya al gasto como ciudadano, que encima no me lo piden, porque eso se decide, unas cabezas pensantes deciden que el Papa viene y se acabó. Pero si de verdad yo tengo que contribuir como ciudadano a sufragar ese gasto, ¿por qué no participo también en el beneficio? Porque resulta curioso que cuando hay pérdidas, cuando hay gastos, cuando hay inversiones, todos somos llamados a colaborar. Pero cuando llega la hora de recoger los frutos, esos frutos terminan casi siempre en los bolsillos de quienes ya tienen una posición privilegiada para aprovechar la situación. Y no estoy criticando al pequeño empresario que trabaja 12 horas diarias para sacar adelante su negocio. No, ni estoy criticando al camarero que hará horas extras, ni al taxista que tendrá más carreras. No, estoy hablando de un modelo que parece repetirse constantemente. Socializamos los costes, es decir, pagamos entre todos los gastos y privatizamos los beneficios. Desde luego, es una fórmula extraordinariamente cómoda para algunos. La ciudadanía financia el escenario, la ciudadanía soporta las molestias y la ciudadanía asume el riesgo económico. Y después se nos pide que aplaudamos, porque algunos sectores concretos obtienen enormes beneficios. Y a mí eso me cuesta entenderlo. Fíjate que te lo digo así, me cuesta entenderlo. Entenderlo porque lo aguantamos. Y porque si realmente el acontecimiento es tan beneficioso para todos, entonces deberíamos poder medir claramente cómo repercute en la vida cotidiana de la mayoría de las personas. Y la realidad es que muchas veces ese beneficio se presenta como algo abstracto, lejano y casi imposible de comprobar para el ciudadano.
como el gasto. ¿Alguien sabe cuánto cuesta que el Papa venga aquí? No. Cada vez que alguien pregunta eso, hay alguien que levanta la mano y dice: no te preocupes, que sacamos mucho más de lo que gastamos. Ya, pero ¿el que lo saca es el mismo que el que lo gasta? Y mientras tanto, seguimos viendo hospitales cada vez con menos recursos, carreteras que cada vez necesitan más mantenimiento, servicios sociales con recursos absolutamente limitados y miles de prioridades que afectan directamente a la vida diaria de las personas. Y aquí está el gobierno español, la Autonomía de Madrid y otras muchas entidades. Y entonces aparece, cómo no, una pregunta que todavía es mucho más incómoda. ¿Estamos financiando entre todos necesidades reales o estamos financiando espectáculos para el deleite y el beneficio de unos pocos? Porque cuando la política, la religión y la imagen pública se mezclan, el ciudadano tiene la obligación moral de preguntar, de cuestionar y de exigir explicaciones. No porque odie una religión, no porque odie a un papa, ni siquiera aquí porque quiera atacar a quienes tienen fe, sino porque el dinero público no pertenece a los gobiernos, ni a las instituciones religiosas, ni a los organizadores de grandes eventos. Pertenece a los ciudadanos, nos pertenece, y cada euro gastado debería poder justificarse con absoluta transparencia. Quizá el verdadero problema no sea la visita. Quizá el verdadero problema sea que nos hemos acostumbrado tanto a que unos paguen y otros cobren que ya ni siquiera nos sorprende. Y cuando una sociedad deja de sorprenderse ante esto, cuando una sociedad no toma cuentas y ni siquiera le importa si se gasta o se despilfarra, tal vez haya llegado el momento de empezar a hacer más preguntas incómodas. Y después está la imagen. Porque más allá de los millones, de los gastos públicos y de los beneficios siempre privados, hay algo que me llama profundamente la atención en este tipo de viajes: la escenografía. Uno observa las imágenes y se pregunta quién es realmente el destinatario de todo esto. Porque se nos habla constantemente de cercanía, de humildad, de servicio a los más débiles, de atención a los que sufren. Pero cuando las cámaras enfocan las primeras filas, demasiadas veces aparecen rostros conocidos, famosetes, presidentes, ministros, altos cargos, empresarios, autoridades e incluso representantes de las élites económicas y políticas. Y yo no puedo evitar preguntarme algo muy sencillo. Si el mensaje está dirigido a los humildes, ¿por qué los privilegiados ocupan siempre los mejores asientos? Si la prioridad son los débiles, ¿por qué los poderosos parecen tener siempre acceso preferente? Sí, claro. Quizás sea protocolo o tradición, o quizás es que es inevitable. Pero también es una imagen, y las imágenes importan, porque terminan transmitiendo la sensación de que quienes viven más cerca del poder siguen estando más cerca del altar que aquellos que viven más cerca de las dificultades. Y luego llega el momento que veremos repetido en todos los informativos. El papamóvil se detiene. Un niño es acercado. Una bendición, una fotografía, una imagen perfecta, un instante diseñado, marketing puro y duro para recorrer todo el mundo. Y yo me pregunto, si asistimos a un acto espontáneo o a una secuencia cuidadosamente preparada para alimentar titulares, redes sociales, telediarios. Hombre, estoy por responder que no lo sé, pero es que sí lo sé. Es marketing puro y duro. Y además, lo que sí sé es que cada vez resulta más difícil distinguir entre la fe y el marketing.
entre la espiritualidad católica y la comunicación corporativa, entre el mensaje y la campaña publicitaria. Y esa duda me parece tremendamente preocupante, porque la religión debería ser precisamente el lugar donde la autenticidad no necesitara maquillaje, donde la verdad no necesitara guión, ni necesitara dirección artística. Y sin embargo, demasiadas veces, todo parece extremadamente calculado, medido, ensayado. Y cuando eso ocurre, la experiencia deja de parecer un encuentro humano para convertirse en un puñetero y frío producto. Un producto perfectamente empaquetado, perfectamente iluminado, perfectamente distribuido, pero vacío. Especialmente vacío cuando llegan los discursos. Porque uno espera escuchar algo capaz de remover conciencias, algo capaz de desafiar a los poderosos como sí lo hizo el Papa Francisco. Uno espera algo capaz de señalar las injusticias de nuestro tiempo, que obligue a reflexionar incluso a quienes no creen. Y sin embargo, muchas veces lo que llega y lo que ha llegado para mí esta vez en Madrid son mensajes generales, neutros, inofensivos, planos, que podrían haber sido pronunciados por cualquier político, por cualquier directivo o cualquier conferenciante de estos que ahora se llaman motivacional. Frases correctas, educadas, imposibles de rebatir, imposibles de discutir y que además no llevan la contraria a nadie. Pero al mismo tiempo también son frases imposibles de recordar. Y una institución que ha sobrevivido durante siglos no puede vivir únicamente de frases correctas, vacías, planas. Una institución así necesita verdad, necesita profundidad, necesita coraje y sobre todo necesita incomodar cuando sea necesario. Porque si un líder espiritual no está dispuesto a incomodar a nadie, quizá termine sin inspirar a nadie. Porque si un líder espiritual no está dispuesto a incomodar a nadie, quizá termine sin inspirar a nadie. Ya lo dijo José María García cuando hablaba de Mariano Rajoy. Mariano, tú no ensucias, pero tampoco limpias. Por eso, cuando observo este viaje, no veo únicamente a un papa recorriendo ciudades, calles, plazas, iglesias. Veo una enorme maquinaria institucional funcionando a pleno rendimiento. Veo cámaras, protocolos, discursos, fotografías, estrategias, pero te aseguro que me cuesta la vida encontrar alma. Y tal vez esa sea la pregunta más importante de todas. ¿Para qué sirve un viaje papal si al terminar conocemos mejor la organización que la esperanza? ¿Para qué sirve una visita si recordamos más las imágenes que las ideas? ¿Para qué sirve una gira mundial si quienes la observan salen con menos ilusión de la que tenían antes de que comenzara? Porque la fe, para quien la tiene, debería ser capaz de transformar. Y la comunicación, cuando sustituye a la transformación, corre el riesgo de convertirse en simple decoración. Una decoración brillante, eso sí, impecable, perfectamente presentada y adornada, pero tan ligera que el primer golpe de realidad termina atravesándola como si fuera papel de celofán. Y hay otra escena de este viaje, otro momento, que me ha dejado muy mal sabor de boca, un sabor muy amargo, porque tiene que ver con alguien a quien siempre he admirado, Antonio Banderas. Y precisamente porque lo admiro, porque siempre he hablado bien de él, porque siempre me ha parecido una persona íntegra, inteligente, culta y con una enorme capacidad para comprender el mundo, quizá la decepción ha sido mayor. Porque yo esperaba más, mucho más. No estamos hablando de alguien que haya vivido encerrado entre cuatro paredes, ni alguien a quien hayan podido engañar, mentir, o dicho de otra manera, alguien que se haya dejado mentir y engañar. Estamos hablando de una persona
que ha conocido Hollywood desde dentro, que ha conocido el éxito, el fracaso, la ambición, las traiciones, las lealtades, el dinero, el poder, la manipulación y las grandes miserias del ser humano. Estamos hablando de alguien que ha visto cómo funciona el escaparate y cómo funciona la trastienda. Y precisamente por eso pensé que aprovecharía una oportunidad única, una oportunidad para hablar de la condición humana, para hablar del sufrimiento, para hablar de las guerras que siguen desgranando el planeta, una oportunidad para hablar de la soledad, de la mentira, de la corrupción, de la codicia, del miedo y de todas esas heridas que acompañan al ser humano desde que existe. Pero no, quizá porque si hace eso va a molestar justo a los que le han invitado y quizá no los quiere molestar. Pero no escuché lo que yo creía. Lo que escuché fue otra cosa muy diferente. Escuché recuerdos, escuché emoción, escuché Semana Santa. Y quiero dejar algo claro. No voy a criticar la Semana Santa. Hay millones de personas para las que significa algo profundamente importante. Hay personas que encuentran en ella tradición, identidad, emoción, espiritualidad. Y eso merece respeto. Lo compartamos o no, merece respeto. Lo que me sorprendió fue que una conversación con el máximo representante de la Iglesia, es decir, con el representante de Jesús de Nazaret aquí en la tierra, terminara refugiándose en un terreno tan cómodo, de los que, como dice José María García, no mancha, pero no limpia. Un terreno seguro, previsible, porque mientras yo esperaba profundidad, riesgo, verdad, esperaba que alguien con la experiencia vital de Antonio Banderas se atreviera a plantear preguntas incómodas, no para atacar, ni para humillar, ni siquiera para provocar, sino porque las preguntas incómodas son precisamente las que nos obligan a crecer. Y sin embargo, tuve la sensación de asistir a un intercambio perfectamente amable, perfectamente educado y sobre todo perfectamente inofensivo. Un intercambio que no incomodó a nadie. Y cuando nadie se siente incómodo, normalmente nadie cambia tampoco. Por eso no pude evitar acordarme de personas que, estén o no acertadas en sus opiniones, tienen el valor de decir lo que piensan, incluso cuando saben que van a generar rechazo. Porque el valor no consiste en decir lo que gusta escuchar. El valor consiste en decir lo que uno considera necesario decir y compartir. Y puede que te equivoques, puede que te critiquen, que pierdas simpatías, pero al menos habrás sido honesto contigo mismo. Por eso mi decepción no nace de que Antonio hablara de la Semana Santa. Mi decepción nace de la oportunidad perdida, de la sensación de que delante de él tenía a una de las figuras religiosas más importantes e influyentes del mundo y decidió caminar por el sendero más cómodo. ¿Cuántas veces lo habrá hecho? ¿Cuántas veces habrá tenido la oportunidad de enfrentar la realidad y ha optado por el camino más fácil? A corto plazo, claro. Y quizás soy injusto, Quizás que esperaba demasiado. Quizá estoy pensando en el ejemplo de otras personas, incluso de otros actores, que yo sí he visto que han lanzado un discurso que a ellos mismos no les beneficiaba y lo han hecho. Pero precisamente porque lo admiro, precisamente porque creo que tiene la inteligencia, cultura y sensibilidad suficientes para hacerlo, me quedé esperando una conversación más profunda. Una conversación que hablara de lo que realmente nos está destruyendo como especie. La violencia, la codicia, el fanatismo, la manipulación, la indiferencia, la incapacidad de aprender de nuestros propios errores. Porque de eso sí necesitamos hablar, y urgentemente. Y porque al final la grandeza de una conversación
no se mide por lo emotiva que resulte, sino por las preguntas que sigue dejando abiertas cuando termina. Y cuando aquella conversación acabó, yo no sentí que hubiera aprendido nada nuevo sobre el ser humano, ni que se le hubiera puesto un aprieto al Papa, ni que se le hubiera puesto un espejo y decir, este es el mundo, es mi mundo, ¿qué puede hacer usted por él? Y por eso, sinceramente, me pareció una oportunidad desperdiciada. Y llegados a este punto, la conclusión que me deja este viaje es profundamente triste. Porque para mí no ha sido la visita de un papa. Yo vi visitas, entrevistas, viajes del Papa Francisco y tuve la sensación de que eran otra cosa. Pero es que este viaje ha sido el retrato absoluto de una sociedad totalmente enferma. Una sociedad que se mira al espejo y ya no reconoce las heridas que lleva dentro. Una en la que la hipocresía se ha convertido en costumbre. El egoísmo se ha disfrazado de virtud. Es que eso es lo que más me revienta. Han cambiado las tornas y las apariencias han sustituido a la verdad. Es impresionante el vuelco que estamos dando en tan poco tiempo. La comodidad ha terminado derrotando al coraje. Y desde luego este camino que llevamos no es el mejor camino. Quizás es el más fácil. Quizás a corto plazo sea el más sencillo. Pero no es el camino hacia donde tenemos que dirigirnos. Este viaje me ha hecho pensar que quizá el verdadero problema no está en el Vaticano, ni en los gobiernos, ni siquiera en quienes organizan estos acontecimientos. Quizá el verdadero problema está dentro de nosotros, porque llevamos décadas hablando de amor mientras practicamos la indiferencia. Hablamos de solidaridad mientras lo único que hacemos es levantarnos muros. De justicia mientras premiamos a los poderosos que son tremendamente injustos. Hablamos de humanidad mientras ignoramos el sufrimiento ajeno. Y lo más terrible es que ya casi nadie se sorprende y nadie hace nada. Nadie se rebela, nadie se indigna. Desde luego nos hemos acostumbrado a que los discursos sustituyan a los hechos y las fotografías sustituyan a la verdad. Y entonces recuerdo a Jesús de Nazaret. No al personaje que se ha convertido en un icono, no al símbolo, no al estandarte, no a la bandera. Recuerdo al hombre, aquel hombre incómodo, aquel hombre que señalaba a los poderosos, el que rompía las normas cuando las normas habían dejado de servir al ser humano, el que entraba en conflicto precisamente porque se negaba a acomodarse. Y me pregunto, ¿qué queda hoy de aquel espíritu? Porque muchas veces tengo la sensación de que hemos conservado los templos, las iglesias, y hemos olvidado lo único que merece la pena de todo ello: el mensaje. Hemos conservado los rituales y hemos olvidado la rebeldía. Hemos conservado la ceremonia y al mismo tiempo hemos olvidado el alma. Y por eso quiero terminar hoy dirigiéndome a ti, pero sobre todo a León XIV. No desde el odio, ni desde el desprecio, ni siquiera desde la rabia, sino desde una profunda decepción que es la que siento. Porque creo que has tenido delante una oportunidad extraordinaria. La oportunidad de incomodar a quienes no quieren ser incomodados. La oportunidad de decir lo que nadie quiere escuchar. Y sobre todo, con esos que no quieren escuchar delante tuyo. La oportunidad de recordar que el poder debe servir y no servirse. Y la oportunidad de enfrentarte a las inercias de una institución como la Iglesia Católica que lleva siglos luchando entre la fe y el poder,
entre la verdad y los intereses. Y sin embargo, al menos en este viaje, yo no he visto eso. He visto prudencia, cálculo, contención. He visto un mensaje que no molestará demasiado a nadie, y quizá sea precisamente mi tristeza ahí donde radica, porque la historia nunca recuerda a quienes se limitaron a conservar lo existente. La historia recuerda a quienes estuvieron dispuestos a arriesgar todo por la verdad que defendían. Y entonces me viene a la memoria aquella escena de William Wallace hablando a sus hombres antes de la batalla. No porque alabara la guerra, sino porque hablaba de algo mucho más profundo. Hablaba de la diferencia entre vivir y limitarse a existir. Algo que el Papa Francisco hablaba mucho también. La diferencia entre obedecer al miedo o enfrentarse a él. Hablaba de la diferencia entre llegar al final de la vida preguntándote qué habría pasado si hubieras tenido valor, o llegar sabiendo que lo intentaste. Y esa pregunta no es solo para un papa, es para todos nosotros. Para los gobernantes, los empresarios, los periodistas, los creyentes, los ateos, los escritores, para cualquiera que tenga una voz y la posibilidad de utilizarla. Porque al final de nuestra vida no serán los aplausos los que nos acompañen, no serán los cargos, ni los dineros, ni los honores, ni los protocolos. Lo único que quedará será una pregunta brutalmente sencilla. ¿Fuiste aquello que decías defender? Y esa pregunta, León, Iñaki, o tú mismo, o tú misma que me escuchas, y esa pregunta, amigos de Restañando el Alma, esa pregunta no admite marketing, no admite cámaras, ni discursos, ni guiones preparados, ni sobre todo admite mentiras. Esa pregunta es la esencia misma de la vida. Como final de este episodio, que es uno de esos episodios que no me hubiese gustado grabar, porque creo que el Papa Francisco fue como una especie de bolsa de oxígeno a una iglesia católica que cada vez está más embotada, más ahogada, más ensombrecida en sí misma. Pero eso no significa que no tenga poder, no significa que no tenga presencia y no significa que no domine el mundo. Pero aquel Papa fue un punto de esperanza en esta Iglesia católica que es cuestión de tiempo que caiga. Cuestión de tiempo. Durará lo que dure, pero caerá. Caerá porque vive en una mentira. Caerá porque vive en un marketing disimulante, pero que cualquiera que le dé un poco a la cabeza sabe que todo eso es humo, es falso. Pues esta iglesia cambió un poco con aquel Papa Francisco, al que mucha gente le guarda cariño y pocos clérigos hablan de él con respeto y sobre todo con empatía. Y yo pienso, amigo León XIV, pienso que tú eres el Papa. En teoría eres el representante de Jesús de Nazaret en la tierra. Jesús de Nazaret, Antonio Banderas. Jesús de Nazaret, no Jesucristo. Cristo es un vocablo griego que significa Mesías. Y si hay algo que Jesús no quería ser, es Mesías. Pues siendo el representante de Jesús de Nazaret en la tierra, León XIV, deberías de no dejarte manipular, no dejarte utilizar, que no se sirvan de tu presencia para que otros que tergiversan la verdad, que condenan al mundo a la sombra, puedan hacer negocio
a través de ti. Sé cuál es el precio a pagar si haces lo que yo te pido. El Papa Francisco lo pagó. El Papa Francisco hizo lo que yo creía que todo papa debería de hacer. Qué curioso que cada vez que haya un papa que piensa por sí mismo, que si tiene que ir en contra de los que mandan, no tiene problema, se planta y lucha y se enfrenta. Qué curioso que todos los papas de ese corte terminan de la misma manera. Yo sé que recorriendo el camino que recorres ahora mismo y recorriéndolo como lo recorres ahora mismo, no vas a tener grandes dificultades, León. Vas a tener un papado tranquilo, un papado... Hablo desde el punto de vista de la Iglesia Católica, ¿eh? Luego lo que vaya a suceder o lo que vayamos a vivir es otra historia. Pero desde el punto de vista de los intereses de la Iglesia Católica, creo que eres un papa muy cómodo. Y creo que, aunque es duro, aunque es difícil, aunque de verdad cueste enfrentarse al enorme monstruo de la sombra humana, de la sombra del ser humano, de la sombra del alma de muchas personas miserables, aunque cueste, tienes una oportunidad maravillosa de enfrentarte a todo eso. Y como decía William Wallace a sus soldados, ¿cuántos de vosotros dentro de 30 años, cuando tengáis 85 años y estéis en cama pudriéndoos con una enfermedad, cuántos de vosotros no habríais dado toda vuestra vida por tener un minuto para enfrentaros a vuestro enemigo como hoy lo vamos a hacer, a sabiendas de que seguramente moriremos, pero sabremos que nadie nos ha puesto la pierna encima y que hemos luchado cuando toca luchar. Para eso, un ser humano es un hombre o una mujer. Para eso tenemos alma, para enfrentarnos cuando creemos que es necesario enfrentar. Seguramente, con 85 años y en la cama, yo no tengo 85 años, pero sí he estado en la cama a punto de trascender al otro lado. Y sé lo que se siente. Y te aseguro que cuando te llegue ese momento, te arrepentirás de llevar adelante viajes como este, porque darías cada minuto de tu vida por tener la oportunidad, de nuevo, de decirle al presidente de tal país, al jefe de tal partido político, o al empresario que está maltratando obreros en Singapur, de decirle la verdad, de decirle no vengas donde mí, porque yo estoy con los que tú matas, yo estoy con los que tú maltratas y yo estoy con los que tú violas sus derechos diariamente. Seguramente cambiarías todos los minutos de tu vida por tener la posibilidad una vez más de poder hacer eso. Lo cual no significa que sea fácil, lo cual no significa que eso tiene mucho riesgo y que uno sabe cómo termina cuando empieza a llevar adelante ese camino. Yo, como ser humano, tengo que entender tu miedo, comprenderlo y perdonarte. Pero qué pena que entre todos no hemos hecho de este viaje algo digno de recordar. Supongo que muchas personas católicas y que tienen en el Papa un referente, pues seguramente se escandalizarán con este episodio. Yo me escandalizaba mucho más cuando el Papa Francisco decía algo en una encíclica o afirmaba algo con extrema rotundidad y había sectores de la Iglesia y sectores políticos de este país con pulseritas en la muñeca que deberían de decir amén a todo lo que el Papa dice y de repente lo ponían a caer de un burro. Uno o es católico o no lo es. Y si es católico, tiene que respetar y tiene que apoyar las decisiones que su Iglesia toma para el futuro. Pero aquí, como en
muchos órdenes de esta vida. La política, el dinero y digamos que la fama manda. Y todo lo demás es un cuento. Vengan vestidos de blanco o de rojo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que esté yo equivocado. Espero que este Papa sea un buen sucesor del Papa Francisco, pero no pinta bien la cosa. No pinta bien. Y por lo que veo, parece ser que este se jubila de viejo. Un abrazo. Muchísimas gracias a ti que estás ahí por escucharme, por apoyarme y por compartir este rato conmigo. Y nos vemos pronto, muy pronto, en otro episodio de Restañando el Alma. Hasta luego. Firmado, el héroe que camina sentado.